Buen día, tutor. Mi nombre es Josep Paola Murillo. Hoy vamos a hablar sobre la fase 1, que es reconocimiento general de la evolución de las bases de datos. Entonces vamos a irnos a la presentación. Entonces comenzamos a hablar de bases de datos o de poder clasificar o catalogar los datos en 1950, donde eh, se hacían por medio de cintas o de tarjetas perforadas para poder guardar información. Entonces lo que se hacía era leer la cinta o se podía transferir datos de una cinta a otra. De esta modalidad, pues como las cintas se guardaban y se catalogaban, se tiene backup. La única inconsistencia o la única desventaja era que si tú necesitabas buscar o ubicar algún dato o alguna información, tenías que pasar por toda la cinta y hasta que lograras ubicar la información que necesitabas. Acá se puede ver cómo trataban las cintas. En 1960 comenzó la primera generación de bases de datos, que fue donde se adquirieron varios ordenadores y comenzó el uso de discos. Esto permitió que la información fuera ubicada más ágilmente sin necesidad de tener un orden específico. Comenzamos a hablar de bases de red, de bases jerárquicas y del lenguaje estándar combo. En 1970 hubo la segunda generación de bases de datos gracias al ingeniero de IBM, Code, que creó el modelo relacional. Se comenzaron a hablar de gestión de bases de datos relacionales. Ahí también comenzamos, o él creó las 12 reglas de Code. En 1976, después de que Code creó el modelo relacional, lo que se hizo o el cambio que se tuvo fue la normalización de datos. La normalización de datos para minimizar la redundancia y maximizar la integridad de datos de ese modelo relacional, haciendo que las bases relacionales se dividieran en tablas y que éstas pudieran relacionarse entre sí, muy parecido a cómo es actualmente el modelo relacional. En 1979, la empresa Oracle sacó su primera base de datos comercial, esto con el fin de poder venderla a las empresas de forma estándar y que las empresas tuvieran un modelo de búsqueda y almacenamiento de datos más óptimos. Esto permitió que los datos estuvieran más seguros. En 1980 comenzó la expansión de sistemas de bases de datos relacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que se expandió el mercado, llegando así nuevos competidores como MySQL, y esto permitió que la evolución de las bases de datos fuera acelerada. En 1990 hablamos de las bases de datos y la web. Ya en este año se hizo necesario comenzar a crear una infraestructura que se adecuara a las necesidades del comercio electrónico para mejorar las transacciones en línea, el manejo de usuarios, el almacenamiento de datos. Para el año 2000 comenzaron las bases NoSQL y el Big Data, que es lo que actualmente está ahorita, donde se revolucionó el modelo relacional de bases de datos a un modelo no relacional, o sea, no estructurado, gracias a que no todos los tipos de negocio eran o requerían bases de datos estructuradas. Entonces de ahí se vio la necesidad de crear estas bases de datos y enfocarse en la velocidad de alcance y almacenamiento de los mismos. Las tres definiciones es catalogación, que es el método que consiste en organizar la información de forma ordenada, estructurada,
para poder identificar dónde se encuentra un dato. Esto lo vimos en 1950, que fueron los sistemas primitivos donde guardaban la información en un lugar específico y para poder extraerla o saber dónde estaba, tocaba eh, tener un sistema que pudiera identificarse un poquito más rápido. En 1960 se habló de las listas jerárquicas, que es un sistema de gestión de bases de datos de forma estructurada. Se asemeja a las bases de datos tipo árbol, donde existe un nodo padre y de ese nodo padre, que es el principal, se delegan otros nodos hijos. Como es jerárquica, los hijos no pueden tener relación entre ellos, sino únicamente con el padre. Una desventaja que hubo en estas listas jerárquicas es que si el padre no existía, los hijos no podían coexistir. Y el tercer concepto es bases relacionales, que es el que se creó por medio del ingeniero Coe, donde se habla de una estructura tabular con filas y columnas para almacenar datos. Esto es de orden vertical. Estas tablas de datos se dividen y se entrelazan entre ellas por unas claves primarias. Esta estructura es rígida, tiene esquemas sólidos, son verticales y son perfectas para hacer consultas estructuradas. Actualmente las tendencias que tenemos en el tema son bases de datos de memoria, que son las que se enfocan en guardar la información no en el disco duro sino en memoria. Bases de datos multimodelo, bases de datos no MySQL, que son las no estructuradas, las bases de datos descentralizadas o distribuidas, las bases de datos para soportes de IoT, las bases de datos gráficos y aquí no hay uno que me faltó, pero el Big Data y el uso de la inteligencia artificial. Aquí podemos ver las empresas que son líderes en el momento en bases de datos. Está Mongo, que se encarga de la NoSQL, está MySQL, está Oracle, está Redis, que es una que está muy enfocada en la base de memoria. Está Influx, que se encarga de crear bases de datos para IoT. Está Amazon Aurora, que es la que se encarga de, bueno, es un modelo de bases de datos sin necesidad del servidor. Muchas gracias.